los miércoles estamos estudiando sobre las doctrinas de la Biblia, con el propósito que ustedes pueden estar preparados para defender nuestra Biblia y nuestro Dios. Para que ustedes puedan coger versículos en la Biblia y cuando una persona te pregunta sobre algo, tú puedes decir, sí, yo creo eso, la Biblia dice esto en estos versículos. La semana pasada empezamos con la doctrina de Cristología, y esa fue la primera semana que empezamos eso. Eso fue la doctrina de ¿qué? La doctrina de Cristo. Y la semana pasada vemos los nombres de Jesucristo. Vemos el nombre de Jesucristo la semana pasada. Esta semana vamos a ver la naturaleza de Cristo. Pero hablando sobre los nombres de Cristo, quiero repasar cada uno. Fueron 9 para recordar nuestra mente sobre los nombres. Número 1 fue Cristo. Ese fue el título oficial. Número 2, Hijo de Dios. Este nombre indica la posición de Cristo en la Trinidad. Número 3 fue Hijo del Hombre. Ese es el título que Jesús aplicó a sí mismo. Después, número 4, Dios. Él es llamado Dios porque Él es Dios. Después, número 5, el Señor. Ese título se merece obediencia y reverencia. Número 6, Jesús. Este es su nombre humano, personal. Después, número 7, Immanuel, Dios con nosotros. 8, Jesús de Nazaret. Y después 9, Jesucristo, hombre. Esos son los nombres que sacamos de nombres de Jesús, Cristo, en Cristología. Pero aquí en Filipenses capítulo 2, quiero usar versículo 5 hasta versículo 11 por nuestro texto de esta noche. Y después vamos a empezar con los versículos. Vean que no soy yo que estoy dando el punto, pero lo estoy sacando de la palabra de Dios. Y ustedes van a ver, cada punto que saco va a tener un versículo para ese punto y para que ustedes puedan aportarlo y a defender sobre Cristología. Pero este versículo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, vamos a orar antes que empezamos esta noche. Señor, gracias por la oportunidad de predicar en este tema de Cristología. Pedimos que tú me ayudes, Señor, con la palabra que necesito ayuda esta noche para que cada persona que está aquí pueda entender un poco más sobre ti y tu nombre. Y te lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses capítulo 2, este está hablando sobre Jesús y está hablando sobre quién es y características de él. Y empezamos versículo 5 y dice, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó él ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le aceptó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora esta semana vamos a estudiar la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo. Primero queremos ver la humanidad de Jesucristo. Vamos a ver en la tierra, Él pasó como humano y también era Dios. Y queremos ver los dos diferencias. Nosotros hablamos del Señor Jesucristo como Dios perfecto y hombre perfecto. Que los dos eran perfectos. Dios era perfecto y cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él también era perfecto. 100% Dios y 100% hombre. Él era Dios como si él no fuera hombre.
y era hombre como si él no fuera Dios. Era 100% cada uno, perfecto. Algunas religiones dicen que la humanidad de Dios estaba separado de la Trinidad de Dios. So, Jesucristo no era parte de la Trinidad de Cristo porque era humano. Dice, pero si Jesucristo era humano, pues él no era de la parte de la Trinidad. Y vemos que las Escrituras no le enseñan así. Pero la Biblia le enseña que Dios era hombre y era Dios y era parte de la Trinidad. ¿Sí? Hombre, Dios todavía era parte de la Trinidad. Como hombre perfecto, él sentía y conocía nuestros problemas. Cuando él estaba aquí en la tierra, él sentía y conocía los problemas que nosotros estamos pasando hoy mismo. Y como Dios perfecto, él murió en la cruz por los pecados del mundo. Jesucristo era Dios y era hombre. Ahora queremos ver a Jesucristo como hombre. Número uno, él tenía una mamá humana. Dios tenía una mamá humana. María es llamada su madre. Vemos eso, voy a pasar por algunos versículos, no tienen que ir a cada uno, voy a pedir que vamos a algunos, pero como son suficientes versículos, si quieren ir conmigo, también, pero si no, voy a leer cada versículo. Pero hablando sobre María, su madre, Mateo capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Vemos ahí que Jesús tenía una mamá, se llamaba María, aquí en la tierra. Jesús nació de la simiente de una mujer. Y vemos eso en Génesis capítulo 3, versículo 15. Estudiamos este versículo la semana pasada. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. También en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de ¿qué? Nacido de mujer y nacido bajo de la ley. Él no tenía un padre humano. Sabemos que Josué era como un padre adoptivo. Número 2, vemos que Cristo tenía nombres humanos. Vamos a estar mirando ahora todas cosas que tenían humanos cuando estaba aquí en la tierra. Número 2, tenía nombres humanos. Por ejemplo, Jesús, Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, Jesucristo hombre. ¿Okay? Y pues número 3, Cristo se parecía humano. Vemos que él era judío. La Biblia lo dice. Juan capítulo 4, versículo 9. La mujer samaritana le dijo, como tú, siendo judío. Sabemos que cuando él estaba aquí en la tierra, era judío. También Juan capítulo 20, versículo 14, dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí. La gente que estaba en la tierra le vieron a él físicamente. Que no era un espíritu, le vieron a la gente físicamente. Ese versículo dice, y vio a Jesús que estaba allí. Estaba allí físicamente, lo vieron con sus ojos, mas no sabía que era Jesús. También en Juan capítulo 21, versículo 4, dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Vemos que estaba ahí físicamente, Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y pues número 4, él poseía los elementos esenciales de la naturaleza física. Él tenía cosas físicas que nosotros también tenemos. Por ejemplo, el cuerpo. Cristo tenía un cuerpo. Vemos en Juan capítulo 19, versículo 38, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Vemos que Jesús cuando estaba en la tierra obviamente tenía un cuerpo. No solamente un cuerpo, pero tenía una alma. Marcos capítulo 14, versículo 34, dice, y les dijo, mi alma está muy triste. Cristo está hablando de la alma de él, significando que Cristo tenía una alma. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte.
No solamente vemos que tenía cuerpo, una alma y también un espíritu. Cuando Dios estaba aquí en la tierra, tenía espíritu. Vemos eso en Juan capítulo 13, versículo 21. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, hablando de Cristo, y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y pues número 5, tenía achaques o sin pecados humanos, o tenía cosas que nosotros pasamos hoy en día. Por ejemplo, tenía hambre. Jesucristo cuando estaba en la tierra tenía hambre, pasó por hambre, tenía que comer. Vemos eso en Mateo capítulo 4, versículo 2. Dice, y después de haber ayunando 40 días y 40 noches, ¿qué pasó? Tuvo hambre. ¿Cuántos de ustedes pueden ir 40 días y 40 noches sin comer? Yo no puedo ir 2 horas sin comer. Y Alex no puede ir 1 hora sin comer. No solamente tenía hambre, pero también tenía sed. Como nosotros pasamos, tenemos hambre, tenemos sed. Vemos eso en Juan capítulo 19, versículo 28. Después de estos, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Eso fue cuando Cristo estaba en la cruz. No solamente eso, pero también Cristo tenía fatiga cuando estaba aquí en la tierra. Sabemos que tenía fatiga cuando le llevaba en la cruz. También tenía cansancio. Hablemos eso en Juan capítulo 4, versículo 6. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 44. Vamos a ver que también cuando estaba aquí en la tierra, Cristo tenía agonía. Y vamos a ver eso en ese versículo, Lucas capítulo 22, versículo 44. Jesús o Cristo tenía agonía. Dice en Lucas capítulo 22, versículo 44, y estando en ¿qué? Agonía. Oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vemos que Jesucristo pasó por muchas cosas que nosotros pasamos hoy en día. Por eso puede entender cuando nosotros estamos pasando por tiempos difíciles. Número 6, Él desarrolló de la forma normal y humana. Por ejemplo, Lucas 2, 40 dice, y el niño crecía. Sabemos que cuando Jesucristo estaba en la tierra, tenía que crecer como nosotros crecemos. Nosotros no nacimos de nuestra mamá a los 20 años. Nacimos bebé y empezamos a crecer. Y aquí vemos que Cristo creció y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. También vemos en Lucas capítulo 2, versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y estatura. Vemos que Jesús también cuando estaba aquí en la tierra crecía. No solamente vemos que Jesucristo era un hombre, pero también Jesucristo tenía características humanas. Pasó por como nosotros pasamos, creció pasando emocionales, era lo mismo, pero también algunas de sus características eran humanas. Por ejemplo, la humildad y el amor. Él lavaba los pies de los discípulos. Vemos eso en Juan 13, capítulo 13, versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
Vemos que Jesús lavaba los pies. No solamente eso, pero Él dio su vida por sus amigos. Juan 15, 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por quién, por sus amigos. Y pues también vemos que la mansedumbre se define como una actitud mental frente a los conflictos. Una persona de mansedumbre no busca una pelea, pero eso no significa que él es incapaz de defenderse. Jesucristo cuando estaba en la tierra no buscaba pelear, pero se podía defenderse. Cuando una persona está afligido, él permite mal, pero no hace mal. Él no busca la vergüenza, sino el temor de Dios. Y la mansedumbre es fuerza bajo de control. Y Jesús fue un ejemplo grande para nosotros, un ejemplo perfecto sobre la mansedumbre. Se controló en un verdadero espíritu de mansedumbre y humildad. Vemos eso en Isaías capítulo 53, versículo 7. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Eso estaba angustiado, afligido, y la Biblia dice que no abrió su boca. También vemos, número 3, tenía buena balanza. Estaba buscando la palabra balance, no sé si esa es una palabra que se usa, pero balanza. Jesucristo es nuestro ejemplo de teniendo una gran balanza. Podría llorar, Jesucristo podía llorar por una ciudad, como dice en Lucas capítulo 19, versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad a verla, lloró sobre ella. Vemos que Cristo lloró, pero en el mismo versículo, en el mismo capítulo, no solamente lloró, pero unos minutos más tarde, él botó los hombres malos del templo. Lucas 19:45. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban allí. Vemos que lloró, pero también era fuerte y lo botaron del templo. Él tenía un perfecto balance entre amor y la justicia. Y ese es nuestro Cristo Jesús. Jesucristo hizo actividades humanas. Número 1, Jesús oró. Esa es una actividad que nosotros hacemos hoy en día. Jesús oró. Vemos en Marcos 1:35, levantándose muy de la mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí que oraba. Si Jesucristo, que tenía una comunión con su Padre Celestial y tomó tiempo para orar, ¿cuántos más nosotros? Si Jesucristo sacó tiempo para orar, ¿a cuántas veces por día? Nosotros más debemos de orar a Jesucristo. Es un gran ejemplo para nosotros. No solamente orar, pero Jesús trabajó. Vemos en Juan capítulo 5, versículo 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. También en Marcos 6:3 dice, no es este el carpintero. Se refiere a Jesucristo como un carpintero. Dice, hijo de María, hermano de Jacobo, de Josué, y Judas y de Simón. No solamente eso, pero Jesús aprendió. Estamos viendo todas las cosas que pasó a Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Muchas cosas que hacemos hoy en día, la parte de Jesucristo humano. Jesús aprendió. Jesús absorbe información como cualquier ser humano normal. La Biblia dice que Cristo aprendió la obediencia. Vemos eso en Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Lucas 2, capítulo 52, indica que Cristo aumentó físico, también intelectual, espiritual y socialmente. Okay, vamos allá a Lucas capítulo 2, versículo 52. Para ver ese versículo.
indica que Cristo aumentó físico, espiritual, socialmente. Y le dice en Lucas capítulo 2, versículo 52. Dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en la gracia para con Dios y los hombres. Sabemos que Jesús crecía en sabiduría y estatura, estaba creciendo. No solo vemos la unidad de Jesucristo, pero ahora vemos la deidad de Jesucristo. Todo eso que hablamos era cuando Jesucristo estaba aquí y estaba viendo una vida humana, pero perfecto. ¿Okay? Cuando estaba aquí era 100% perfecto, a la misma vez 100% Dios. Y ahora tenemos que ver la deidad de Jesucristo, la Trinidad de Jesucristo. Jesucristo hizo actividades divinales, o divinas. Jesucristo hizo actividades divinas. Por ejemplo, número 1, Él creó. Vemos en Juan 1, capítulo 1 al 3. En el principio era el verbo era con Dios, ¿y qué? El verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, Él perdonó el pecado también. Mateo 9:2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico, teniendo sobre una cama, y a ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Okay? Y también número 3, él practicaba juicio cuando estaba en la parte de la deidad. Los incrédulos son molestos sobre esto porque la imagen de ellos, de nuestro Salvador amoroso, ¿cómo ellos pueden ver que Jesucristo es un juez? Hoy en día dicen Jesucristo de todo amor, que Jesucristo no va a mandar a nadie para el infierno, pero vemos en la Biblia que también es un juez. La Biblia enseña que la santidad es parte de la carácter de Cristo. Esta santidad exige que se castigue todo pecado. En Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. La imagen de Cristo es en su segunda venida, es bastante gráfico. Si leen los versículos en Apocalipsis, por ejemplo, no voy a leer los versículos, pero Apocalipsis 19, versículos 13 a 15, habla sobre la segunda venida y vemos que vas a buscar. También número 4, Él fue adorado. Él aceptó la adoración que fue justamente rechazada por los hombres, vemos eso en Hechos capítulo 10, y los ángeles, vemos eso en Apocalipsis 22. No vamos a ir a esos versículos, pero ahí vemos sobre eso. Esto demuestra que Él debe haber sido más que un hombre o ángel. Él debe ser Dios, era Dios, pero más que un hombre, más que un ángel, era Dios. Cristo aceptó oraciones que se hacían a Él. Por ejemplo, Juan 14, versículos 13 y 14 dice, y todo lo que pidéis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidéis en mi nombre, ¿qué? Yo lo haré. Él también aceptó no solamente las oraciones cuando vinieron, aceptó la adoración como Dios. Y vemos eso en parte de nuestro contexto en Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Okay? También vemos que tenía una concepción divina. Mateo capítulo 1, versículo 20, y pensando en Él,
Empezando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas, recibe a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado de Espíritu Santo es. Vemos que su concepción era divina. Él tenía nombres y títulos divinos: Dios, Hijo de Dios, Señor, Immanuel, que vemos la semana pasada. Tenía un divino apariencia por su voluntad. Lucas capítulo 9, versículo 27 a 36 habla sobre eso. Tenía características divinas. No vamos a mirar estos muchos porque ya hablamos sobre estas características, qué buena palabra, en la doctrina de teología. Pero vamos a repasar bien rápido lo que pasamos en ese miércoles. Él es eterno, no tiene principio ni fin. Él es omnipresente, está presente en todas partes. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Él es inmutable, Él no cambia. Obviamente podemos ir más sobre este tema humana y piedad sobre Cristo. Sabemos que era 100% humano cuando estaba aquí en la tierra, 100% Dios, y era perfecto. Cuando él estaba humano, cuando estaba aquí, estaba perfecto, y también Dios es perfecto. Podamos ir más en detalles sobre estos puntos, pero solo quiero dar una visión general sobre algunas de estas doctrinas. Aquí hoy vemos la naturaleza de Dios, y pues terminamos ahí. La semana que viene vamos a estar viendo el significado de la vida sobrenatural de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque le enseñaste algunos versículos sobre cuando tú estabas aquí en la tierra, viviendo como humano, que pasaba mucho que nosotros pasamos. Y Señor, también a la misma vez era Cristo, era Dios, perfecto. Perfecto humano, perfecto Dios. Te damos gracias porque servimos a un Dios vivo. Gracias por este estudio. Queremos que nosotros podamos entender un poco más de ti y podemos seguir aprendiendo todos los días. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar esta noche siempre muy